¿Qué tal, esclavos socialistas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la primera parte de una serie de videos donde vamos a analizar el plan de gobierno o ideario de Perú Libre, escrito por Vladimir Cerrón, al cual los militantes, congresistas electos y, Dios no quiera, representantes en el Ejecutivo tienen que suscribirse. Antes de empezar, te pido que le des like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comenta y comparte. Además, ya sabes que puedes hacerte miembro del canal en cualquiera de los 4 niveles con diferentes beneficios. Ahora sí, arrancamos. En estos videos no voy a referirme directamente a Vladimir Cerrón o Pedro Castillo con expresiones lesivas. No quiero darles pie a que se victimicen ni a que busquen excusas en la forma para evadir el análisis de fondo. Depende de todos ustedes que estos videos se hagan virales y que lleguen a todo el mundo para que sepan el impacto de estas propuestas en la vida de cada uno y de sus familias. Capítulo 1. Sobre la naturaleza del partido. Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateístas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial. Este primer párrafo es muy claro. Perú Libre sigue la ideología marxista, creada por Karl Marx en el siglo XIX. Esta teoría política, económica y social tiene como base ciertos criterios que pasamos a detallar. 1. La lucha de clases. Postula la existencia de dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. De esta forma, divide a las personas en dos bandos, explotadores contra explotados. Número 2. Socialización de los medios de producción. Este es el primer paso de la teoría marxista denominada socialismo. En él se indica que los medios de producción deben estar en manos del Estado y no de los individuos. Esto quiere decir que el Estado es dueño de todo y las personas dueñas de nada, quedando así sujetas a los mandatos y ánimos de los gobernantes. 3. Comunismo. Esto implica la abolición del Estado en una anarquía idílica, donde todos los hombres son iguales y viven de la explotación de la naturaleza y no del individuo. Todos iguales, sin diferencias naturales, ideológicas, personales o emocionales, donde se acepta que todos están ahí para servir a la comunidad y no a sus deseos personales. Según Vladimir Cerrón, son un partido marxista, leninista, mariateísta, es decir, lo más rancio y anacrónico de la izquierda. Respecto de la línea ideológica, Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateísta. Somos un partido forjado al interior del Perú profundo, en los Andes del Perú, que no solo cuestiona el centralismo forjado por los partidos de derecha, sino también la indiferencia de algunos partidos de izquierda capitalina que, con su neutralidad democrática, permitieron la consolidación del neoliberalismo en nuestra patria. El neoliberalismo del que habla Cerrón no tiene nada que ver con la definición de su creador, el sociólogo y economista socialista alemán Alexander Rousseau, quien en 1938 acuñó el término como una tercera opción o tercera vía entre el modelo socialista y el modelo liberal. En síntesis, es Rousseau quien sienta las bases de lo que hoy conocemos como economía social de mercado. En efecto, este sistema es el que hemos tenido los últimos 30 años, pero Cerrón lo pone como si fuera una búsqueda insensible e irracional del mercado en desmedro del pueblo. Lo que ha sido en la realidad es la intervención de un Estado ineficiente, cada vez más grande, que se dedica a regular, coaccionar, limitar, perjudicar y restringir la relación entre los privados. Relación que es la fuente y motor de la economía, riqueza, desarrollo y reducción de la pobreza en todo el mundo. El partido va en busca de una nueva sociedad más equitativa, más justa, que rescate a sus hijos de la esclavitud moderna en sus diversas variantes y métodos. Este párrafo lo que intenta es, con ajuste a la dialéctica marxista, equiparar al trabajador con un esclavo, sujeto a las voluntades de sus dueños y no a su propia determinación. Un ejemplo claro de su ideología marxista que trata, en toda regla, de separar los bandos en disputa, pobres y víctimas proletarias contra ricos y malvados
burgués. En la segunda parte describe la estrategia: atacar los definidos como grupos de poder, tomar las instituciones y la sociedad. Capítulo 2. Hacia una nueva constitución política del Perú. La Constitución Política del Perú de 1993 fue impuesta tras un golpe de Estado promovido por el gran empresariado nacional y transnacional, concretizándose los objetivos del Consenso de Washington, que les permitió adecuar la administración estatal a sus intereses e instaurándose un nuevo modo de producción al país conocido como neoliberalismo. Claro que en la Constitución del 79 no era la expresión del interés popular, sino era conservadora, defensora de la oligarquía empresarial, pero reservaba al Estado una ventana para salvaguardar algunos intereses. Tras 27 años de vigencia, este modelo neoliberal demostró su incapacidad para resolver las necesidades de las clases mayoritarias del país, llegando al extremo de no poder cubrir las necesidades más elementales que garanticen una vida decorosa ni los derechos fundamentales de la sociedad peruana. Este texto introductorio del capítulo 2 habla directamente, siempre desde la dicotomía de empresario burgués y trabajador proletario, que la Constitución es producto de un golpe promovido por el empresariado y Estados Unidos. En efecto, nació como resultado del autogolpe del 5 de abril de 1992, pero en sus páginas resuelve, aunque sea medianamente, los estragos causados por la Constitución del 79, que era altamente intervencionista y que permitía al Estado un sinfín de acciones destructoras del mercado, que provocaron que el 60% de la población nacional viviera bajo la línea de pobreza. A 2019, antes de la pandemia, este número se redujo al 20%, siendo así que el 40% de la población peruana dejara esta condición de pobreza. Aún hay mucho que hacer, pero ante la luz de la evidencia, estamos mucho mejor que hace 30 años. Asimismo, culpa de todo al neoliberalismo, término que ya vimos antes y que, con ajuste a la evidencia, han manipulado para darle carácter de cuco para los niños cuando no quieren comer. Como vemos en el cuadro, según INEI, la pobreza en 2004 era cercana al 60% de la población, y los números hasta antes de la pandemia solo han ido a la baja. Es entreguista, porque los principales yacimientos estratégicos, mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos e hidroenergéticos están en manos del gran capital transnacional. A esto debe añadirse los principales puertos, aeropuertos, carreteras, corredores aéreos, entre otros. Este párrafo implica que todo lo que ahora está en manos de las transnacionales debe pasar a manos del Estado. Pero cuando algo es del Estado, ¿es en realidad de alguien? ¿Acaso puedo ir como ciudadano peruano al directorio de alguna de estas empresas y dar mi opinión o llevarme algo? No, ¿verdad? Esta es la muestra clara de que no quieren ciudadanos ricos. Quieren un Estado rico para vivir a costa de él. Es una de las cosas que hace al comunismo utópico. ¿Cómo va a desaparecer el Estado si el socialismo lo hace enorme y se mete en todos los aspectos de la vida humana? El artículo 58 refiere que la iniciativa privada es libre, con lo que debemos inferir que la pública no lo es, y delimita al Estado solo como órgano que promueve y orienta. El artículo 59 otorga la libertad de empresa, comercio e industria, de empleo, de finanzas, etc. Es decir, libertad solo para los ricos. El artículo 60 reconoce la libertad de la empresa privada y pública, pero restringe a esta última salvo con autorización expresa de la ley. En otras palabras, la empresa pública está vetada. El artículo 61 es el que combate, pero no prohíbe el monopolio, es decir, desnaturaliza su propia concepción de libre mercado. Así tenemos monopolios de los medios de comunicación, electricidad, luz, agua, cemento, etc. El artículo 62 prohíbe la revisión de los contratos ley, aun sean lesivas al Estado, aduciendo seguridad jurídica y tributaria. Prohíbe además al Parlamento su modificación, por lo que hemos denominado la piedra angular del neoliberalismo. Pero veamos qué dice la Constitución. El artículo 58, iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Esto quiere decir que se da a los ciudadanos la opción de generar riqueza a través de la inversión privada. Se entiende que la riqueza no la genera el Estado, sino, por el contrario, la usurpa de los particulares por medio de impuestos. Igualmente mantiene el control sobre ciertos sectores, como los mencionados en el propio artículo, coincidentemente los más ligados a temas de corrupción e ineficiencia. Artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.
El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Artículo 60. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal. Como ven, el artículo 60 no habla de lo que dice Cerrón, solo reconoce diversas formas de propiedad y empresa que se tienen que respetar en un marco jurídico normal. Asimismo, indica que solo por mandato de ley el Estado puede ejercer función empresarial. ¿No es acaso que los sectores que quiere estatizar el señor Cerrón son de interés público según él? Entonces, ¿qué quiere cambiar de la Constitución si ésta ya lo permite? Artículo 61. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación pueden autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Vemos que la Constitución, en este artículo, combate directamente el monopolio, pero el señor Cerrón dice que no, porque no lo combate taxativamente. Lo que no entiende el líder de Perú Libre es que existen dos tipos de monopolio. El que se genera artificialmente por medio de la ley o de la intervención estatal y el que se genera orgánicamente por parte del consumidor que, al decidir mayoritariamente por un producto, ya sea un bien o un servicio, lo hace dentro de su libertad. Los primeros los genera el Estado, creando barreras artificiales a la competencia o dando beneficios a dedo. Y el segundo se genera por la libre acción de los individuos que premian un producto por su calidad, precio, valor subjetivo o diferentes particularidades. Artículo 62. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se pueden solucionar en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades que pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Este es el artículo que detesta tanto el señor Cerrón. La garantía legal que da la Constitución para evitar que cualquier gobierno tiránico patee el tablero y, unilateralmente, desconozca acuerdos firmados por ambas partes en aceptación de los beneficios de cada uno. Es como si alguien me alquila una casa y al cabo de un mes, después de terminar de instalarme, me quisiera cambiar el costo del alquiler y que me diga que todo lo que está dentro de la casa es propiedad suya, porque él es el dueño, y revisa el contrato de forma unilateral. Sí. Así de ridículo. Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Necesitamos promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto. Es decir, la brega por una constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. La nueva Constitución Política del Perú debe redactarse mediante una asamblea constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar un nuevo régimen económico del Estado. Planteamiento directo. Una nueva constitución que le permita al Estado tener el monopolio del mercado, nacionalizando sectores económicos que ellos decidan y reimplementando la fracasada política de Estado empresario que tuvieron los gobiernos de Velasco y la Constitución del 79. Economía popular con mercados. Estos parámetros han sido tomados de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, del gobierno de Morales y Correa, respectivamente. Estado fuerte y con facultades. Cambio del Estado vigilante, supervisor, por un Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector. Aquí lo único que hay que hacer es revisar los resultados de los modelos económicos mencionados por Cerrón y Perú Libre para ver que su fracaso ha sido estrepitoso e innegable. Tanto Bolivia
como Ecuador y Venezuela, han aumentado la pobreza de sus países año con año de forma sostenida hasta antes de la pandemia, mientras que Perú la sigue reduciendo, lenta pero constantemente. Vemos que en 2017 Bolivia tenía 35.1% de pobreza, en 2018 35.2%, en 2019 37.9%. Ecuador, por su parte, de 21.5 a 23.2 a 25. Venezuela, 80, 85, 91. Mientras que el Perú, de 20.8 a 20.5 a 20.2 en 2019. El único de los países que reduce pobreza en esos últimos 3 años, antes de pandemia, es Perú. Y eso es gracias a este modelo neoliberal que hemos tenido los últimos 30 años. Estado industrializador. Cambio del estado primario exportador que reduce plazas laborales por un estado industrializador, generador de valor agregado, inversiones, empleo y descongelamiento de sueldos en el país. Estado nacionalizador. Cambio del estado privatizador y exportador de capitales por un estado nacionalizador soberano que fortalezca la economía interna invirtiendo sus capitales en el país. Estado revisor de contratos. Cambio del estado que promueve la impunidad de las concesiones lesivas al pueblo por un estado transparente que permita revisión, renegociación o anulación de los mismos. Estado sin deuda externa. Cambio del estado dependiente del endeudamiento externo con déficit fiscal por un estado que genere recursos internos a partir de la soberanía de sus recursos con menor endeudamiento externo y superávit fiscal. Para desmontar este punto solamente es necesario ver los resultados de la política nacionalizadora de Bolivia que Cerrón y Perú Libre admiran. Entre 2002 y 2014, años en los que se aplicó este modelo desde 2006, que fue el año en el que Evo Morales llegó al poder, se evidencia que la dependencia de las exportaciones de bienes primarios, recursos naturales, aumentó del 61% al 78%, y que la manufactura de alta tecnología, la industria de la que tanto habla Castillo y Cerrón, sí desapareció, pues pasó del 1.3% al 0.1%. Además, en todos los demás ítems de valor agregado, sus porcentajes caen estrepitosamente. Capítulo 3. Nuevo modelo económico. El Estado debe estimular la creación de riqueza siempre que ésta no surja ni conlleve a la explotación, trata de personas, recorte de derechos laborales, contaminación ambiental, evasión de impuestos, violación de derechos fundamentales, situación de neocolonia, inseguridad ciudadana, corrupción, contratos lesivos al Estado, lesión de valores y principios sociales, entre otras. La izquierda socialista no renuncia a la riqueza, pero esta debe ser social, no individual ni grupal. Este párrafo está lleno de floros sentimentalistas, pero lo verdaderamente importante está al final y resaltado. La riqueza debe ser social, no individual ni grupal. Esto indica directamente que la propiedad no será privada y que todo lo que tengas ya no será tuyo. Serán bienes colectivos. En buen cristiano, tu casa no será tuya, será del Estado. Tu carro no será tuyo, será del Estado. Tu negocio no será tuyo, será del Estado. Así pues, desnudan su verdadera intención, aunque en otras partes indiquen que sí van a respetar la propiedad privada. Este tipo de pensamiento se condice con las posturas ideológicas del marxismo, que ellos siguen y que es totalmente congruente con su propuesta. Nuevo pluralismo económico. Al plantear la economía popular con mercados, en contraste de la economía social de mercado, liberamos al Estado para que pueda crear empresa y competir equitativamente con el empresario privado. El Estado no puede estar ajeno a los beneficios del mercado en pro de generar bienestar para su pueblo. Suena bien, pero hay que analizar si el Estado puede competir equitativamente con el privado, siendo que es el Estado quien regula, demarca, limita, interviene y decide la acción comercial. ¿Cómo puede el privado, que tiene que sujetarse a la regulación que dicta el Estado, si este último puede cambiar las reglas de juego a su antojo bajo la excusa del interés público? Pues no puede. Además, es importante resaltar que el Estado, cuando compite con el privado, lo hace de forma desleal, puesto que éste, en los hechos, recibe financiamiento que no proviene de su rentabilidad, sino de los impuestos. Simplemente esto abre la puerta a la destrucción de la inversión privada que no baje la cabeza y que no se someta a los mandatos del Estado. Solo sobrevivirán los que lo hagan. La exclusividad del manejo de algunos recursos estratégicos solo puede ser reservado para el Estado peruano en salvaguarda
de los intereses nacionales en materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo meriten. Esta es una de las propuestas más peligrosas del ideario de Perú Libre escrito por Vladimir Cerrón, puesto que implica la expropiación de empresas privadas que se dediquen a los sectores económicos que ellos consideren estratégicos para el interés nacional. Esto trae una fuga de capitales que termina significando la disminución de puestos de trabajo directos e indirectos y en el aumento de la pobreza. Pero veamos algunos resultados que tuvieron estas medidas ya aplicadas en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Sí, esto ya se aplicó en el Perú y, como es de suponer, fue un completo desastre. Durante el gobierno socialista de Velasco se crearon cerca de 175 empresas públicas, la mayoría de estas por expropiación. Como vemos en la imagen, estas empresas se dedicaban a sectores de recursos estratégicos como propone Cerrón en su ideario. Pero ¿cómo nos fue con estas empresas? Pues vamos a ver el siguiente cuadro. Como vemos, estas empresas solo generaron pérdidas al país. Pérdidas que, al valor actual, ascienden a 18.780 millones de dólares. Un forado que solo pudo ser resuelto a medias por la privatización de las mismas. Deben revisarse todos los nefastos contratos ley que han sido, en realidad, la libertad para el saqueo del pueblo peruano. Esta medida permitirá renegociar la proporción del reparto de utilidades en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el miserable 30%. Pero en otros casos se adjudican hasta el 80 y 90% de las ganancias por la explotación de nuestros recursos, en clara desventaja para el desarrollo de nuestros pueblos. Planteamos invertir la proporción de reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado. Ecuador y Bolivia demostraron que bajo gobiernos de izquierda que esto es posible y viable. Este párrafo es una mentira de inicio a fin. Como ven en el gráfico de barras, la carga impositiva en el Perú ronda 46% según el Instituto Peruano de Economía, no el 30% que se refiere a Cerrón y Castillo en este ideario y en entrevistas. La verdad es que ellos solo mencionan el impuesto a la renta, pero no consideran los demás impuestos aplicados a estas empresas. Para tener una mirada más profunda, veamos el comentario de David Wharton, socio de EY Perú, en una nota de la revista Rumbo Minero donde explica lo siguiente. El socio de impuestos de EY Perú, David Wharton, rechazó los argumentos expresados por algunos candidatos a las elecciones generales de 2021 que la minería no paga impuestos. Así, resaltó que en los últimos 10 años, en promedio, la minería ha aportado cerca del 20% según datos del SNMPE, es decir, de cada $100 que el Estado recibe, $20 provienen de la minería. En el Perú, dependiendo de las utilidades, la carga tributaria de las empresas mineras oscila entre el 44 y 52%. Y en dólares que produce la minería, la carga tributaria que deja el Estado va entre 47 y $52, enfatizó. De igual manera, señaló que a diferencia de los otros países con presencia en la industria minera, como Chile, Canadá, Australia, el gravamen para el sector minero en el Perú, es decir, 47 a 52%, es superior. Chile tiene 38%, si uno no distribuye, y si distribuye puede subir a 48%, y en algunos casos puede llegar a 40%. En el caso de Canadá y Australia son mucho menores. Por eso, nuevamente debemos quitarnos la idea que los demás países graban muy bien y nosotros no, subrayó en Rumbo Minero TV. Les dejo, evidentemente, el link en la descripción. Estatización de sectores estratégicos. Como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. En algunos casos solamente debe recurrirse a la nacionalización y no a la estatización, indemnizando al privado lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas, industrializando al país, generando empleo, fortaleciendo los sectores estratégicos, educación, salud, agricultura, defensa, etc., y sosteniendo los programas sociales. El mejor ejemplo que explica esta propuesta es ir a negociar con una pistola sobre la mesa. Directamente está diciendo que las empresas que no acepten las condiciones que el Estado imponga serán nacionalizadas. Para eso es necesario expropiarlas para convertirlas en empresas públicas. No hay otra manera. Por otro lado, es importante tomar en cuenta y analizar el altísimo costo que nos representaría pagar las indemnizaciones a los dueños de estas empresas privadas que serían estatizadas.
La otra opción es que mientan y no les paguen, lo que terminaría siendo aún peor que la enfermedad. Dinero que saldría del Estado y que tendría que ser repuestos por las personas a través de impuestos. En todos los puntos de vista, esta propuesta es un perder-perder para todos. Aquí también tomaremos como ejemplo la tristemente célebre reforma agraria del gobierno socialista de Velasco. Como vemos en este cuadro, la propiedad de tierras estaba bastante bien definida y teníamos un ángulo productivo que nos daba tanto para el consumo interno como para exportar. En la segunda imagen del cuadro vemos cómo la reforma agraria destruyó la propiedad haciendo dichas tierras inaccesibles al crédito, formalización y mercado extranjero. Lo que hizo Velasco fue quitarle valor productivo a la tierra peruana y destruir la industria. En este segundo cuadro vemos claramente cómo estas medidas socialistas nos hicieron cambiar de un país exportador de alimentos con una producción sólida a uno importador y dependiente del alimento extranjero. Renegociación del pago total de la deuda interna y externa. Todos los tipos de deuda deben ser canceladas en el país, previa renegociación de las cifras primarias. Todo muy bonito, pero ¿qué pasa si no aceptan la oferta del Estado peruano? Castillo ha dicho claramente que propone no pagar la deuda externa. Esto genera reducción de la inversión, desconfianza de la inversión extranjera y aislamiento. Lo peor es que en este contexto nadie le vendería dosis para la pandemia a un gobierno que decididamente ha declarado que no va a pagar la deuda externa. Recordar además que esta medida también se tomó ya en el Perú durante el gobierno de izquierda de Alan García entre el 85 y el 90 y que produjo serias consecuencias a la economía nacional. Para terminar este capítulo veremos cuáles fueron las consecuencias de las medidas implantadas durante el gobierno militar socialista de Velasco Alvarado. Como ven en ese primer cuadro, los sueldos reales se fueron en picada. Eso significa que la gente tenía menos dinero al mes para alimentar a su familia. En el segundo cuadro vemos que el desempleo y subempleo aumentaron gravemente luego de un periodo corto de ilusión de bienestar debido al gasto público. Cuando la burbuja se reventó, se vieron los verdaderos efectos de dichas políticas. Y finalmente, en el tercer cuadro, lo más grave, la pobreza y pobreza extrema aumentaron de tal manera que más de la mitad de la población vivía por debajo de la línea de pobreza y casi un cuarto de la población en la más absoluta miseria. Bueno gente, estamos llegando al final de este video y si te gustó ya sabes, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comenta y comparte. Además, recuerda que puedes hacerte miembro del canal y recibir ventajas especiales dependiendo del nivel que elijas. Conmigo será hasta el próximo video y como siempre, somos libres. Bye.